Para nadie es un secreto que el cine es uno de los productos culturales con mayor demanda alrededor del mundo. Sin embargo, ¿se han preguntado en algún punto cuál es el perfil del cinéfilo? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo y cómo se ha desarrollado este antes, durante y después de la pandemia del COVID-19? Sean todos bienvenidos. A continuación, Gabriel Batista, Daniela Carmona, Ana Díaz, Laura Urbáez y mi persona, Estefanía Barrios, les estaremos explicando un poco sobre cómo es este perfil del cinéfilo, cuáles son sus hábitos del consumo y cómo el COVID-19 ha afectado a toda esta industria cinematográfica. Sin más preámbulos, comencemos. Bien es sabido que el mercado audiovisual en Venezuela no ha sido siempre el más rico del mundo. Sin embargo, al igual que en todo ámbito, es notable cómo el consumo previo a la pandemia del 2020 tenía cifras insuperables en comparación a la actualidad, siendo de hasta 30 millones de boletos entre 2011 y 2015. Así como también la ausencia de las plataformas de streaming convertía en una prioridad ver los estrenos de nuestras películas nacionales e internacionales favoritas en la gran pantalla. En Venezuela, la producción cinematográfica funciona en un sistema dependiente del apoyo financiero de las organizaciones públicas para la realización de los proyectos, organizaciones como el SENAC y Fomprocine. Entre el 2006 y el 2016 se produjeron en promedio 7 largometrajes venezolanos al año. Las películas venezolanas que se exhibieron en las salas del país promediaron solo el 6% de la asistencia anual total en cine. Esto nos indica la falta de comercialización en las obras exhibidas. Debido a la crisis en Venezuela, las visitas al cine han ido disminuyendo con el pasar de los años. En el 2018 había un promedio de 14 millones de espectadores, mientras que en el 2019 esa cifra bajó a 11.7 millones. Incremento de la demanda de video on demand. Datos estadísticos. En los meses antes del confinamiento se venía observando un incremento en el sector audiovisual online. Este informe realizado por el Observatorio Audiovisual Europeo constató que las suscripciones en servicios de video on demand en Europa superaron la barrera de los 100 millones en 2019, con Netflix y Amazon Prime como grandes beneficiados. Con las medidas de confinamiento a escala global, la demanda de soluciones de entretenimiento en el hogar se disparó. World Inc. calcula que en el segundo fin de semana de marzo, el consumo de streaming incrementó un 20% a nivel mundial, con picos del 40% en países como España y Austria. Durante la pandemia COVID-19. Los hábitos del consumidor han cambiado durante la pandemia de COVID-19 debido a la existente limitación de movimiento y las restricciones que se han impuesto de cuarentena. Esto ha acelerado la digitalización a nivel mundial. El confinamiento ha influenciado la comercialización online, tanto de productos como de servicios. Uno de estos servicios anteriormente mencionados puede ser el streaming. Esto debido a que el consumidor está más enfocado en la comodidad y la rapidez con la que pueden adquirir un producto o servicio. Clientes cocooner. A raíz de la pandemia de coronavirus se ha popularizado el término cocooner para denominar al cliente que realiza la mayoría de sus actividades vía online, como lo son el teletrabajo, compras, ocio y relaciones sociales. Normalmente representa un público joven, pero gracias a la pandemia, la cantidad de clientes que cumplen con este perfil se ha visto en incremento. Esto lo podemos notar con el aumento significativo de la digitalización en personas en un rango de edad entre 55 y 60 años, que ha aumentado su consumo e interacción digital exponencialmente. Cambios en el consumo durante COVID-19. La pandemia ha demostrado que en momentos de crisis social el consumo de medios crece y que la gente recurre especialmente a aquellos de carácter audiovisual, no solo para cubrir sus necesidades de información, sino también en busca de contenidos de entretenimiento. El contexto del coronavirus. Las cifras revelan que a partir de la crisis sanitaria aumentaron los consumos de medios y especialmente aquellos audiovisuales. El 67% de los encuestados vio más informativos que antes. El 51% incrementó su consumo de contenidos de ficción de pago y el 45% utilizó más televisión que anteriormente, como nos dice Statista 2020.
Como ya se ha señalado, se produjo el aumento del consumo de información tanto de medios digitales como de redes sociales o aplicaciones de mensajería, la televisión y las plataformas de streaming. Plataformas de streaming. El peso de las plataformas de streaming en el panorama audiovisual ya era importante en la era prepandemia. Y, por supuesto, la crisis sanitaria mundial ha provocado un importante incremento en su alcance y uso. Como señala Trescom en el 2020, en el buscador de Google en España crecieron de modo muy importante durante la crisis de la COVID-19 las consultas sobre precios, contratación y servicios ofertados por las distintas plataformas de streaming. Hábitos, cambios en las rutinas de ocio. El avance de la pandemia ha disparado el comercio online, generando cambios en las rutinas de ocio audiovisual y a su vez los hábitos de consumo que fueron generados por limitaciones de movimiento. Las restricciones impuestas han acelerado la digitalización. Ahora el consumidor promedio está más conectado y exige comodidad, rapidez y precio. Causantes de los cambios en las rutinas de ocio. Con los cines cerrados, las grandes productoras no tuvieron más que retrasar los lanzamientos o trasladarlos a plataformas OTT, donde pueden recuperar su inversión presentándolos en exclusiva para las cuentas premium. El COVID retrasó los rodajes de las series de televisión, ocasionando que a corto plazo se empobreciera la oferta de entretenimiento. Durante la primera semana de confinamiento, las plataformas de música en streaming sufrieron una caída del 11% en el consumo de música. Este estuvo estrechamente ligado a la actividad de desplazamiento de los consumidores, pues gran parte de ellos se conectaba desde el carro o el transporte público, así como también el cierre de los gimnasios ocasionó parte de la caída de los consumidores. Además, transcurridas semanas del confinamiento, según destaca Spotify, se vieron alteradas las tipologías de las playlists más escuchadas, perdiendo interés en las músicas bailables y las melodías energéticas para dar paso a las canciones y los cuentos infantiles. La categoría de acústicos y chill out, la música para relajarse y meditar. El cine venezolano en pandemia. Ante la incertidumbre llega la reinvención. En el 2020 llega a Venezuela nuevas propuestas digitales. El surgimiento de plataformas como el Trasnocho Web, Veloz Streaming y Cine Mestizo le darían al espectador venezolano nuevas opciones de consumo. En ese año se cerraron 379 salas de 64 complejos cinematográficos ubicados en 29 ciudades del país. La asociación estimó que en 10 meses de cierre se presentó el 90% de pérdidas en el sector. Fue un año desolador para el cine en Venezuela. Ahora bien, ya hemos visto cómo se comporta un cinéfilo antes y durante la pandemia. Pero, ¿cómo es un cinéfilo post-COVID-19? Uno apuesta por la modalidad Warner, la cual se basa en el estreno simultáneo o no en cines mundiales y plataformas de streaming de producciones importantes. El cinéfilo post-COVID-19 tendrá la experiencia del cine tradicional, además de la opción del cine en casa. Esta modalidad es aplicada actualmente por Warner, HBO Max, Disney Plus y Amazon Prime. 2. Asistirá al cine de forma tradicional. El consumidor post-COVID-19 podrá disfrutar de la experiencia del cine que no obtiene a través de las plataformas de streaming y que vio limitado durante el confinamiento. Nada puede igualar el ritual que significa ir al cine, y los espectadores entienden que las nuevas plataformas no pueden suministrarles tal sentimiento. Ahora bien, un dato para reflexionar. Cabe destacar que el futuro del cine como lo conocíamos es incierto. La innovación y creatividad por parte de quienes se dedican a la proyección y distribución de las películas será la clave del éxito en la difusión cultural de este arte. Gracias a estos aspectos es que hoy en día la industria cinematográfica ha sobrevivido a la pandemia del COVID-19. Pero es importante reconocer y conocer si en realidad existe un nuevo estilo de vida. Debido a la pandemia por el COVID-19 se vivió un drástico pero necesario avance dentro de las tecnologías mundiales. Actualmente se está viviendo un nuevo estilo de vida, estando este inmerso en el mundo digital. El nuevo estilo de vida digital no distingue entre grupos de edad. Todos estamos hiperconectados, somos multifuncionales y multipantallas. Todos queremos y necesitamos contenido de forma inmediata y fácil. Es importante que la industria cinematográfica se vea nutrida por este estilo de vida, pues esta es la única forma que se vea reinventada y consumida por las nuevas generaciones. No basta simplemente con ofrecer el
típico ritual de ir al cine, que sí es muy valioso, pero que actualmente a las nuevas generaciones no les importa. Es importante que el cine deje atrás lo maravilloso que siempre ha sido y empiece a buscar nuevas formas de seguir siendo increíble y de seguir impactando a la sociedad. El cine venezolano en la actualidad. Así como también subieron en este año 2022 las asistencias a las salas de cine en Venezuela, también se activaron muchos festivales de cine nacional de la mano con las producciones del país, las cuales desde que inició el año se esperaban fueran 17, entre las que podemos destacar Qué buena broma Bromelia, de Efterpi Charalambidis, El exorcismo de Dios, de Alejandro Hidalgo, Jezabel, de Hernán Gávez, entre otros. Los inesperados cambios durante estos últimos años pueden haber forzado a la producción audiovisual venezolana a evolucionar para bien. El mercado audiovisual de la mano con el cine digital no ha puesto las cosas tan fáciles ni tan difíciles como puede pensarse. Muchas puertas se han abierto para los nuevos creadores de cine y el objetivo principal del productor es saber adaptarse a las necesidades de su público. Muchas gracias. Esto ha sido todo, pero realmente esperamos que haya sido de su completo agrado y que por supuesto hayan aprendido un poco de cómo se ha desarrollado durante todo este tiempo la industria cinematográfica.